¿Qué tal? Hoy vamos a hablar lo que son cálculos de las distancias acumuladas y las compensaciones de nuestras cotas. Como se puede observar, tenemos ya un llenado de libreta topográfica en campo y se han hecho los cálculos correspondientes, ¿no? Quiere decir que nuestro error de cierre tenemos de 1 milímetro y tenemos que compensar esa cota. eh, ya que el método que se está aplicando es el circuito cerrado. En este caso, para hacer el cálculo correspondiente del cálculo de error de cierre altimétrica y el cálculo de la tolerancia altimétrica, vamos a aprender cómo se realizan, ya que es muy importante nosotros aprender, ¿no? Para poder nosotros entender y así no tener problemas en campo a la hora de trasladar nuestras cotas de un punto hacia otro. Para determinar primero el cálculo de error de cierre altimétrica se tiene que realizar eh, la cota final menos la cota de partida nos va a dar el error de altimétrica, ¿no? Eso quiere decir que nosotros tenemos ahorita un error de 1 milímetro en lo que es el, el traslado, ¿no? De lo que es nuestro traslado de BM tenemos un error de 1 milímetro. Vamos a ver si estamos dentro de los parámetros, ¿no? De los cálculos de la tolerancia altimétrica. Para eso, lo que tenemos que realizar es el cálculo de nuestra distancia acumulada. Para realizar ese cálculo, lo primero tenemos que tener la distancia de nuestro primer estadal de partida hasta el segundo estadal tendríamos una distancia de 45,618 y el segundo tendríamos una distancia de 45,521. Siempre hay que tener en cuenta en anotar bien ya que puede haber errores. Eh, en segunda distancia tenemos de 45,456. No, la otra distancia tenemos acá de 45,699. Eso hay que tener bastante cuidado porque eso nos va a generar los errores al realizar los cálculos matemáticos para la compensación. Eh, Tenemos la distancia de este punto 45 metros punto 61. La, y el BM de llegada a la distancia va a ser pues 45,260. Una vez que ya tenemos la distancia, tenemos que tener la distancia acumulada. La distancia acumulada simplemente eh, eh, la primera distancia se copia, no hay problema, no es acumulada. Tendríamos desde el segundo trabajar tu primera distancia más la segunda distancia. ¿Cuánto tendríamos? Una distancia de 91, o sea, de esta distancia, de primera instancia hasta acá tenemos distancias sucesivamente. Eh, para, no, para no estar realizando esos cálculos, simplemente control C, control V, control V, control V, control V, control V. Ahorita tenemos una distancia de total del circuito cerrado, tenemos una distancia de 319,42,4 metros. O sea, toda la distancia tenemos en metros, pero para hacer los cálculos el error de la tolerancia altimétrica, lo que necesitamos es convertir en kilómetros. No queremos metros, sino lo que queremos es trabajar en kilómetros. Es la fórmula lo que nos dice, trabajar en kilómetros. La fórmula correcta de trabajar es simplemente, ya tenemos armados
distancia acumulada, la distancia total, vamos a dividirlo por 1000, nos va a dar en kilómetros, nos va a dar la distancia en kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que la distancia acumulada, como es 319.424 metros, eso se está hablando en metros, pero lo que queremos nosotros es trabajarlo en kilómetros simplemente. Entre 1000 nos va a dar una distancia en kilómetros, ¿no? 0.319424. Ya. Una vez, hay que tener en cuenta también la nivelación, ¿no? ¿Con qué tipo de nivelación vas a trabajar? Nivelación aproximada, nivelación ordinaria o nivelación de precisión o nivelación de alta precisión. Lo que nosotros estamos acá teniendo es un BM, ¿no? Lo que son trazados de BMs se tiene que trabajar con una rigurosidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a trabajar con una nivelación de precisión o nivelación de alta precisión, ya que así vamos a poder determinar con exactitud las alturas del BM de llegada, BM a donde queremos trasladar, ya que nuestro, nuestros parámetros nos piden. En este caso, la fórmula correcta es, como se puede ver, ¿no? Para una nivelación aproximada de pues, error máximo más menos 0.10 por la raíz de la distancia acumulada en kilómetros, ¿no? La nivelación ordinaria es error máximo más menos 0.022 raíz por la distancia acumulada en kilómetros, entre kilómetros. La nivelación de precisión de la misma manera, error máximo más menos de 0.0225 milímetros por la raíz de la distancia acumulada en cada kilómetro, ¿no? Entre cada. Nivelación de alta precisión, que también se pide en cuestión de, ¿no? En los TDRs, de acuerdo a qué tipo de trabajo se tiene que realizar. Nosotros vamos a trabajar en este caso con una nivelación de precisión, eh, ya que nos pide el TDR de la siguiente manera. Una vez que ya tenemos, simplemente vamos a poner o vamos a escribir el error altimétrico máximo tolerable. Eh, ya tenemos nuestra distancia acumulada convertido en kilómetros. Ahora lo que se tiene que realizar es simplemente hacer 0.0025 la raíz por la raíz, raíz de nuestra distancia en kilómetros. ¿Qué quiere decir? Este va a ser nuestro cálculo de nuestra tolerancia altimétrica. ¿Qué quiere decir? Si vamos a hacer la comparación entre nuestro error de cierre altimétrica, ¿qué quiere decir? Nosotros estaríamos, vamos a hacer la comprobación un momento, la comparación. ¿Ya qué quiere decir? Entonces, que nosotros estaríamos dentro de la nivelación, porque nuestro error altimétrico es mayor. Cuando es mayor, ¿qué quiere decir? Que nuestra nivelación está dentro y que podemos proseguir con el siguiente cálculo para hacer nuestros cálculos del error de cierre. Eh, Simplemente vamos a realizar, ya que nuestra nivelación está correcto, vamos a realizar nuestro cálculo. Es de la siguiente manera. Mucha atención a esta parte, ya que es fórmulas, ¿no? Acá lo que se tiene que hacer es la distancia por el error de cierre altimétrica
entre la distancia acumulada. ¿Entiendes? Nuevamente, eh, nuevamente, la fórmula para hacer nuestras compensaciones es la distancia, el cálculo del error de cierre, el error de cierre es lo mismo. Si no pueden realizar, no, ustedes no hay problema, simplemente ya, distancia acumulada por la distancia por ya, distancia acumulada por el error del cierre altimétrica entre distancia acumulada. Sabes que ya tienes los cálculos, simplemente estiras, deslizas. ¿Y qué quiere decir? Vamos a... Un momento. No está jalando. Un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no. Tenemos que... Acá... un momento tenemos concatenar. Tenemos que fijar. Fijar. Y también tenemos que fijar nuestro... Eh, un momento. Ya. Tenemos que fijar nuestro error de cierre altimétrica y también nuestra distancia acumulada. ¿Para qué? Para poder simplemente deslizarlo para abajo. ¿Listo? Ahora sí. Una vez que ya tenemos las compensaciones, simplemente vamos a hacerlas para corregir nuestra cota, simplemente vamos a sumar, ¿no? Nuestra cota, vamos a hacer la comprobación acá. Vamos a hacer la comprobación acá, simplemente acá. Eh, Más rápido. Acumulada más, no, nuestra cota de llegada más, no, menos, un momento, acá tiene que ser negativo, hacemos negativo, acá tiene que ser negativo, ojo, negativo, ya, negativo, ya, muy bien, ya, un momento, ahora sí, ya. Nuestra cota, nuestra cota más nuestra compensada nos va a dar esta cota corregida, ya está corregida esa cota. Simplemente vamos a deslizarlo y vamos a hacer la compensación. Ya, acá tenemos, listo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cálculo está correcto. Ya tenemos la cota compensada. ¿Qué quiere decir? Que nuestra cota en el segundo punto corregida sería esto. O sea, ¿cuál es la diferencia? No es mucho, pero de todas maneras hay que, si es en tramos largos, es bastante, no se nota. Pero ahí ya tenemos las cotas compensadas, como se puede ver. Cota, cota de partida y cota de llegada. Son lo mismo. ¿Qué quiere decir? Nuestro cálculo está correcto.
Eso sería todo. Espero que les sirva este video para realizar cualquier otro trabajo de la siguiente manera, ¿no? Teniendo en cuenta los parámetros, eh, cómo lo van a trabajar, ¿no? Nivelación de ordinario, precisión, de alta precisión. Espero que este sea de su agrado y aprendamos más cada día.